noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Estamos aquí, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos gozosos porque podemos estar aquí en la casa de Dios. Amén. Siempre digo que es un privilegio el poder estar aquí al frente, a pesar de los nervios, pero son nervios ricos y más el poder saber que Dios nos utiliza a cada uno de nosotros para poder compartir de su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración antes de comenzar y vamos a decirle a Dios que nos esté hablando el día de hoy a través de mí, y vamos a orar. Incline su rostro. Señor Jesús, gracias porque podemos estar una vez más en tu casa. Gracias porque has traído con bien a mis hermanos, a mis hermanas, Dios, a pesar de la lluvia, Dios, pero ellos pudieron escoger el mejor lugar, que es estar aquí en tu casa. Hoy te pido, Señor, que tú hables a cada corazón, que estés hablando a nuestras vidas. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Por eso hoy te pido que tú seas hablando a través de mí, que sea la palabra correcta, que caiga en buena tierra, Señor. Sabes que solo soy un instrumento delante de ti. Por eso hoy te pido que tú estés ayudándome, recordando, Espíritu Santo, y que igual mis hermanos puedan prestar atención y que puedan ellos discernir y se puedan ir diferentes, Señor. Que sea esa palabra que necesitaban, que tú nos ayudes, Padre, y que igual quites todo estorbo, Padre, que podamos estar atentos a lo que tú quieras hablar el día de hoy. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, a Filemón. Cuando lo tenga, me dice amén, ya lo tengo. Es un libro que posiblemente pues no lo han leído o no lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero sí está en la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis, pero sí está ahí, Filemón. Como vemos, solo es un capítulo. Amén. ¿Ya lo tienen? De todos modos va a estar apareciendo ahí en la pantalla, Filemón. Sí está, sí, amén. Ahí todos lo tienen. Bueno, vamos a leer el versículo 4, el versículo 4. Pero bueno, antes de leerlo, semanas atrás, platicando con algunas personas, de cotorreo, riéndonos, decía una persona una frase, y cuando ella decía esta frase, pues todos nos reíamos. Pero ya después, yo analizando yo solita, yo dije, hay algunas veces que yo he hecho esa frase, y hoy se los quiero compartir. Decía esta persona: perdono, pero no olvido. Y se podría decir que es un perdón entre comillas, porque cuántas veces nosotros hemos utilizado también esta frase o este dicho, bueno, sí, frase, el de perdono, pero no olvido. Y nosotros lo decíamos como juego, pero ya después yo solita decía, Señor, yo lo he hecho. He dicho que he perdonado, pero no es así. Porque cada vez que veo a esta persona o cada vez que pues no hay algo en mí y sé que no está ese perdón. Eso quiere decir que el día de hoy quiero hablarles sobre el tema del perdón. Y usted me dirá, ay hermana, no toques, háblenos de otra cosa, pero el perdón no. Pero sé que necesitamos entender esta palabra, lo necesitamos porque es necesario perdonar. ¿Es difícil? Sí, porque yo lo hice, pero no es imposible. Y nosotros tenemos el claro ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Y el tema o el título que quise poner a esta palabra es con ojos diferentes. Y vamos a estar leyendo, solo vamos a estar aquí en Filemón, así que pues para no distraernos o estar buscando, así que quiero que usted preste atención a esta historia, porque yo lo leía y yo
decía de qué me había perdido o de qué historia tan más impactante, porque ayuda a confrontarse con uno mismo. Y dice esta carta lo manda el apóstol Pablo a Filemón, a su colaborador y a su amigo Filemón, posiblemente estando en la cárcel Pablo y ya siendo un anciano. Él escribe esta carta a Filemón. Y voy a leer del 4 al 7, al 7. Usted sígame con su vista y ya vamos a estar desglosando un poco esta carta y a la conclusión que queremos llegar, que es hablar sobre el perdón. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Esta carta, hermanos, comienza con un saludo. En el 1 y 3 no lo leímos. Y Pablo resalta las características de la vida de Filemón, que es como una felicitación. ¿Usted ha escrito una carta alguna vez? ¿Sí? Y a veces, bueno, son más costumbres las cartas de amor, ¿verdad? O siempre las cartas, la mayoría de las cartas son para, pues, resaltar cosas buenas o porque quieres halagar o quieres expresarte. Y en esta carta Pablo resalta y da esa felicitación sobre el amor y la fe que tenía Filemón. Y además le dice: eres un hombre pues generoso, has ayudado a dar hogar a la iglesia, eres hospitalario. Y dice en el 7: han sido confortados los corazones de los santos. Eso quiere decir que vamos bien, ¿no? Es una carta bonita, vamos viendo que está comenzando bien. Usted diría, pues, ¿qué más va a decir, verdad? Y vamos a estar entrando a esta historia. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ha hecho alguna vez un favor? ¿O usted ha hecho el favor, le ha pedido que haga el favor? Y muchas veces, usted, pues sin mentir, ¿usted lo ha hecho pues de buena manera? ¿Sí? No, ay, ¿por qué? Ay, lo tengo que hacer. No, es de buena manera, porque pues son personas amadas, ¿verdad? Si cuando te piden ese favor, pues son porque son personas que pues saben que tú lo vas a apoyar, ¿verdad? Por eso se acercan y tienen pues el decir: le voy a pedir a la hermana Laura ese favor, porque sé que lo va a hacer con amor. Y vamos a ver en esta historia, hermanos, en esta carta, ¿qué va a ser el motivo de esta carta? Vamos a leer si alguien me ayuda a leer del 8 al 10 para que también ustedes estén participando. Amén. Aquí estamos viendo en el 10 que el favor era: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que el favor era recibir a Onésimo. Y usted va a decir, pues, ¿pero qué va a pasar? ¿Por qué no va a querer Filemón a recibir a Onésimo? Y es lo que vamos a estar viendo. Y Pablo le dice con palabras bonitas a Filemón, le dice que tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pero también le aclara de decir: yo tengo la autoridad de pedirte este favor, pero pues mejor lo hace con esas palabras bonitas. Y le dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy. Y también le dice: ya soy anciano, pero te voy a pedir este favor. Si Pablo viviera entre nosotros, hermanos, yo creo muchos de nosotros no nos caería bien Pablo. Pero vemos aquí que Pablo pues le dice: yo tengo esa autoridad, y sí lo tenía.
Pablo tenía esa autoridad, pero pues se lo dice con unas palabras más suaves. Es decir, te voy a pedir ese favor porque es correcto y por amor, y además soy anciano y prisionero, y te lo voy a pedir, que recibas a Onésimo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que vemos que esta carta empieza con esa felicitación, pero también vemos que el motivo era que iba a pedirle un favor. Así que pues vamos bien. Le digo, en esta partecita de que vamos empezando va bien. Usted dice, no, pues yo también, yo leería esta carta de, bueno, me están pidiendo un favor. Onésimo significa, bueno, para pues empezar a estudiarlo un poquito. Onésimo significa útil o provechoso, para que si lo está notando ahí usted le ponga. Y después dice el 11 y el 12, porque usted va, como le digo, usted va a decir, pues ¿qué de malo hay en esta carta, hermana? Si está, pues Pablo está escribiéndolo, lo dijo, pero vamos a ver el por qué. ¿Por qué a Filemón se le va a hacer un poco difícil? ¿Y por qué les decía? ¿Por qué vamos a hablar hoy sobre el perdón? Dice el 11 y el 12, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Para que ustedes digan, ok, dice que pues en un tiempo se fue inútil para Filemón, y usted diría, ¿por qué? Así que Onésimo era esclavo de Filemón. Pero ¿qué pasa, hermanos? Onésimo hace algo malo y pues en este acto que hace Onésimo, pues desobedece a su amo, le roba y se escapa, huye Onésimo. Y en estos tiempos, cuando estaban los esclavos, hermanos, pues si tú le hacías esto a tu amo, pues ya era hasta condenación de muerte, porque en la Biblia hasta hablaba de cómo tenías que tú tratar a tu amo. Y Onésimo pues le falló, y obviamente más que se escapa, y usted diría, pues con razón Filemón no tomó tan bien la carta, porque le dice Pablo, recibe a Onésimo, y Filemón dice, pues ¿cómo voy a recibir a aquel que me falló? Y pues más tenerlo en mi casa. Por eso decía, perdono pero no olvido, porque posiblemente Filemón, pues aquí nos habla que también él conoció a Cristo, y él era un hombre que tenía ese amor y fe tan grande. Pero ¿qué es lo que le estaba faltando a Filemón? Le faltaba el perdón en su vida. Y muchos de nosotros también lo somos. Estamos bien aquí en la casa de Dios, estamos alabando, pero aún, hermanos, cuando vemos a esa persona que nos ha fallado, es de, híjoles, Dios, mejor que se vaya más lejito. O si usted lo ve pues por la calle, hasta se pasa para el otro lado para que no se tope a esa persona. O hasta posiblemente sabe en dónde siempre está caminando, a dónde va a comprar, y prefiere usted irse a otra tienda, irse a otro lado para no toparse a esa persona. Porque pues no, tú prefieres tener más lejito a esa persona que te ha fallado, y tú dices, pues entre dientes, sí, ya lo perdoné. Pero no es así, hermanos, porque aún te afecta el verlo cara a cara. Y no solamente con los de allá afuera, posiblemente usted ha tenido un roce con algún hermano de la iglesia y pasa lo mismo. Mejor evito, mejor no lo saludo, mejor de lejitos. Llega usted a la iglesia y dice, sí, hoy voy a alabar a Dios, y llega esa persona de, ay, Señor, sí llegó. Mejor se hubiera quedado en su casa a ver la transmisión la hermana o el hermano. Pero, hermanos, hoy Dios nos habla y hoy nos dice, debes de perdonar, debes de perdonar debes de perdonar Laura, debes de perdonar Lulu. Pero usted dice, no, Señor, ¿cómo? Si tú viste cómo me ha fallado. Y sé que muchos también de ustedes, al llegar a los pies de Cristo,
hubo alguien que la lastimó. Puede ser que desde pequeños usted sufrió violencia en su casa, con sus padres, con sus hermanos, con alguien que pues abusó físicamente con usted, en matrimonios que pues se agarraba del chongo con su esposo, con su esposa, y usted llega a los pies de Cristo, usted recibe ese amor, usted anhela, ve el cambio, pero ¿qué cree? Hay a veces que todavía duele, todavía está como esa espinita de decir, sí, Señor, yo, pues ya, pues así, Señor, seguimos. Y no me va a dejar mentir porque yo sé que se ríen y porque dice, sí, hay alguien hoy, Señor, hoy estás hablando. ¿Quién me contó? Nadie, hermano, pero Dios también, no, nadie fue chismoso conmigo, pero igual cuando yo leía esto, yo entiendo a Filemón. Yo dije, Señor, yo estoy entendiendo a Filemón, porque ¿cómo me va a pedir Pablo que yo voy a recibir a Onésimo, a alguien que me falló? Mejor más legítimo, ¿por qué no fue pedirle a otro lado, verdad? Y precisamente a Filemón le pide que ayude a Onésimo. Le dice, a quien engendré en mis prisiones. Y como le digo, no imaginamos la cara de Filemón, pero si nos ha pasado, ya sabemos qué cara habrá puesto Filemón para en ese momento que empieza a leer y justo en ese punto de decir, vas a recibir a Onésimo. Vamos a leer también el 13 al 16, si alguien también me puede ayudar por favor a leerlo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, y no como esclavo, sino más... No ya como esclavo. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Pues mira, hermano, aquí dice, no solamente lo vas a recibir, sino le dice, como hermano amado. Y Filemón va a decir, no, pues sí lo recibo, ¿no? Pero ahora me está diciendo que lo reciba como un hermano. Y amado. No solo hermano, amado. Dios aquí nos muestra y Señor, yo sí le decía, Señor, le estabas pidiendo mucho, pobre Filemón, Señor. Pero es aquí a donde mostramos o a donde vamos a mostrar si somos realmente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿usted se acuerda cuando estaba sin Cristo? Sí, todos nos acordamos. Y se acuerda que usted decía, lo que he cometido nadie me lo va a perdonar, porque he hecho algo muy, muy feo. Posiblemente usted diga, son testimonios diferentes, ¿verdad? Pero al final era pecado, andábamos en pecado. Pero sí hubo una persona. Y por eso cuando usted recuerde en el momento que le evangelizaron y que le presentaron a Jesús como su Salvador, usted decía, ¿cómo va a haber alguien que sí me va a perdonar? Sí, hasta a veces nos daba vergüenza de decir lo que éramos antes. Hay muchos que pues les daba vergüenza decir, yo era borracho, yo era maltratador, yo hacía esto, robaba. Pero cuando nos predican, cuando nos dicen, hay alguien que murió por ti en una cruz y murió por amor a ti y para perdonar lo que tú has hecho, usted dijo, no, pues yo estoy aquí. Hay alguien que me ama a pesar de cómo era. Y por eso le digo que es cuando nosotros nos damos cuenta que también lo podemos hacer. Porque si hubo alguien que dio su vida, yo cómo no voy a poder perdonar a alguien que me ha fallado.
Y es cuando nos cae el tono, el de decir, es verdad, yo puedo hacerlo. Y no solo voy a quedar con el de perdón, no, pero no olvido, no, porque lo voy a olvidar. Y vamos a ver en esta historia, Pablo quiso que la obediencia de Filemón fuera sincera, que no hiciera el favor de decir, bueno, pues ya me lo está pidiendo Pablo, tiene la autoridad, pues ya, recibo a Onésimo. Pero no, Pablo quería que Filemón entendiera y que su obediencia fuera sincera y no de mala gana. Y no solo le pide que lo perdone, sino, como les decía, le pide que lo aceptara como a un hermano. Cuando nos llegan a lastimar, uno, como le digo, no quisiera ya nunca más toparse con esa persona, porque solo al mirar su cara duele. Yo me acuerdo mucho de una señora, platicando yo con ella, me decía, es que yo no los puedo entender a ustedes los cristianos. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque ¿cómo pueden perdonar a alguien que, ella me daba el ejemplo, que había conocido a una persona que había violado a su propia hija? Y que la mamá de la niña, pues fue a demandar, se hizo la justicia, metieron a este hombre a la cárcel, pero cuando ella le contaba, se lo contaba con una paz. Decía, yo lo veía en sus ojos, ella me lo contaba con esa paz, y tanto fue esa paz que dijo, yo perdoné a mi esposo. Y la señora se sorprendió y le dijo, ¿cómo crees? Y le dijo, sí, yo lo perdono y mi hija lo perdona por lo que le ha hecho. Y decía la señora, yo no sé cómo ustedes pueden aguantar, porque yo hasta hubiera matado a mi propio esposo si lo hubiera visto que estaba pues abusando sexualmente de mi hija. Y no solamente yo me hubiera pues sentido a gusto de decir, ya lo metieron algunos añitos a la cárcel, no, yo hasta hubiera pedido pena de muerte y que, no sé, si hiciera justicia con mi mano. Y es lo que me decía la señora, yo no entiendo cómo ustedes pueden hacer eso. Y yo le decía, es el amor de Dios en nosotros, y es un amor que se refleja y que pues por eso muchos se van a sorprender de decir, ¿cómo ustedes pueden perdonar a aquel? Y lo vuelvo a decir, porque Cristo lo hizo, hermanos. Porque usted, como le digo, no sé cómo usted habrá venido al camino del Señor, pero hay muchos testimonios tremendos de decir, maté a mi esposa, pero yo vine a los pies de Cristo. Y es cuando nosotros también lo hemos hecho, lo hemos juzgado de decir, y a veces hemos menospreciado a las personas de decir, no, pues sí, ni hay que saludar a esa persona porque pues hizo algo muy feo. Pero no es así, hermanos, al contrario. Desde aquí le dice Pablo a Filemón, no solo lo recibas, sino también lo vas a reconocer como un hermano. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos. Cada vez que una persona llegue aquí a la iglesia, recibirlo como un hermano, porque se vuelve parte de la familia de Cristo. Amén. No importando su pasado. Amén. Y no somos nadie para juzgar, porque es como les digo, todos hemos pecado y todos de ahí Dios nos ha salvado. Y a veces se nos hace fácil, como les digo, es fácil hablarlo, ¿verdad? Y actuarlo es difícil, pero lo podemos hacer. Y aquí vemos que el verdadero perdón significa que tratemos al que ha sido perdonado de la forma que quisiéramos que también nos traten a nosotros. Porque a veces también puede ser que hemos estado del otro lado, que también nos hemos sentido así nosotros, que hemos cometido una falta a alguien y no nos perdona. Porque también son de esas dos formas o de esas dos maneras, cuando nosotros no queremos perdonar, pero también nosotros, la otra persona también no nos quiere perdonar. Y muchas veces nosotros pues decimos, no, mejor ya sí, pues no lo arreglamos, pero no. Hasta dice una canción, ¿cómo puedes tú orar si no has perdonado a tu hermano? Y Dios no escucha la oración, dice, si no te has reconciliado. Para Dios es importante que nos reconciliemos. Amén.
porque Él lo pide. Y lo estamos viendo a través de esta historia. Me va a decir usted, ay no, esa carta no dice que es para Fernando. Dice Filemón, esa carta fue para Filemón. No. Hay que borrar a Filemón y esa carta fue para hermano Fernando. Hermana Lucia, ahí dice su nombre para esa carta. Y dice la palabra, quiero que todos juntos, yo creo que usted ya se sabe este versículo, pero vamos todos juntos a 2 de Corintios. Amén, si ya lo tiene, 2 de Corintios 5, 17. Sé que todos nos sabemos ya este versículo, pero vamos a leerlo a una sola voz. Amén, ¿ya lo tiene? 2 de Corintios 5, 17. Amén, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. A este esclavo, hermanos, vamos a ver que la palabra poderosa, el amor, la misericordia, llegó a su vida. Porque ¿cómo se iba a imaginar Filemón que una vez más iba a encontrar a Onésimo? Pero ¿cómo? Ya siendo un hijo de Dios. Imagina, hermano, que usted puede ser el medio para esa persona que le ha dañado en el pasado, y que con su propio testimonio o al perdonarlo sinceramente de corazón, esta persona pueda convertirse a los pies de Cristo, y usted sea ese conducto para que esta persona lo conozca. Imagínese cuál es el gran poder de Dios, que al acto de nosotros perdonarlo sinceramente, pueda Él conocer a Cristo. Y si fuera igual, si fuera ya dentro aquí en la iglesia, igual esta persona pues también va a poder ya perdonar sinceramente, porque puede ser que también hay ese roce, pero ahora con el amor de Cristo podamos perdonarlo. Y como le decía, usted va a decir, ay no, hermana, ¿cómo puedes decir eso? Pero ¿qué cree? Siempre Dios va a tener la oportunidad, o siempre Dios va a poner los medios para que usted se vuelva a cruzar con esa persona que la dañó alguna vez. Y no me va a decir que no, porque sí pasa. Y si no ha llegado esa persona, va a llegar. Porque Dios lo va a dar la oportunidad, hermanos. Porque Él va a poner todo ese medio para que usted vuelva a encontrar a esa persona que le falló. ¿Y qué cree? Como se va a acordar de hoy de la palabra, no se va a esconder, o no se va a pasar del otro lado, porque va a decir, yo voy a poder hoy perdonar sinceramente a esta persona que me dañó. Porque hoy Dios está hablando, y porque hoy nos está diciendo Dios que debemos de perdonarlo y no hacerlo pues así como posiblemente Filemón lo pensó y dijo, sí lo voy a recibir. Pero no, porque Pablo todavía, como le digo, Pablo escribía de una manera, hermanos, que no sé por qué no entendía, pero sí, yo creo que sí entendían al final, porque era sabiamente escribía Pablo estas cartas. En estos versículos que leímos, lo que quiso decirle Pablo a Filemón es, míralo distinto ya. Por eso les decía que el mensaje de hoy, como le puse, era con ojos diferentes. Porque si usted al mirar a esta persona, lo hacía pues con un odio, con una amargura, con un rencor al verlo. Porque pues nos dañaron. Y como le digo, yo lo puedo entender perfectamente, porque hay personas que dañaron pues en el pasado en mi vida. Y sí me los he cruzado, y yo sí he dicho al Señor, pero ahora que voy conociendo más en el amor de Dios, y ahora que llega esta palabra, yo digo, Dios, si tengo la oportunidad de volver a encontrarlo, yo sé que voy a verlo con ojos diferentes, porque quiero que mis ojos reflejen ese amor que tú me has dado, que reflejen ese perdón que tú me has dado, porque Él nos dio una nueva oportunidad cuando le recibimos.
Él extendió su misericordia, nos entregó esa gracia, y nosotros lo podemos hacer hoy con esas personas que nos han lastimado, que nos han hecho daño. Y dice vamos a leer el 17 y 19, 17 al 19 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo le dice tú mismo te me debes también, le recuerda a Filemón que él también lo había guiado a Cristo. Al ser Pablo el padre espiritual de Filemón, pues también esperaba que sintiera esa deuda de gratitud. Y es como les digo, que estuviera dispuesto a aceptar a Onésimo con un espíritu perdonador. Y es lo mismo que hoy nos dice Dios a nosotros. Reciba a esta persona, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, dice Dios. Y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Porque Cristo también nos salvó y nos sacó de ahí. Porque ese es nuestro gran ejemplo, hermanos. Onésimo, Pablo anima a tomar la decisión correcta por su propia voluntad. Jesús canceló la deuda de nuestro pecado. Amén. Y esa reconciliación, la reconciliación significa restaurar relaciones. Y Cristo nos reconcilió a nosotros con el Padre. Por eso hoy lo dice Dios en esta carta. Y una carta, mire, que con solo un capítulo usted diría, ay, usted hoy puede decir, bueno, todavía nos faltan unos versículos, pero hoy puede decir, yo leí hoy un libro de la Biblia. Pero un libro, miren, que un libro completo, y que nos hace el de Señor, gracias porque hoy nos habla. Pablo anima a Filemón para que se reconcilie con su esclavo, recibiéndolo como a un hermano y miembro de la familia de Dios. Como les decía, es difícil, pero no imposible, encontrarse con esa persona que te lastimó y ya no verle más con ese pecado que cometió contra ti. Por eso les digo, cuando tengan la oportunidad de volver a ver a esta persona que ha lastimado su vida, usted hoy lo puede ver con ojos diferentes, y ya no más como aquel que pues me lastimó, me hirió, y puede ser que no físicamente, pero sí en palabras. ¿Y usted qué cree? Las palabras duelen más, porque un golpe es fácil quitarse, ¿verdad? Puede ser que sí, un moretón te sale, o hasta los que se van, hasta los golpes extremos, se fracturan. Pero ¿qué pasa? O sea, en 3 meses posiblemente ya estás recuperado. Pero lo que duele es el acto, o esas palabras que marcan a tu corazón. Y como les decía, podemos poner muchos ejemplos de personas que pues fueron abusadas físicamente, personas que pues pequeños que fueron violentados por sus padres, no solo a golpes, sino también diciéndole eres un tonto, no sirves. Y hay muchos niños que pues crecen con ese resentimiento, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué pasa? Si ellos no cortan eso, pues vuelve otra vez a su otra generación, porque no rompen eso, no perdonan de corazón. Y lo peor, hermanos, es que hay veces que mueren esas personas sin perdonar. Y eso es lo peor que puede pasar, porque dice que no tenemos que pasar eso, sino al contrario, tenemos que pues estar limpios y puros, y ahí nos habla del perdón. La Biblia nos habla muchas historias sobre el perdón, y vamos a ver
bueno, un versículo lo que todos posiblemente lo hemos escuchado, es Mateo 18:22. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Usted diría, hijos, este número, o esto lo que Jesús le contesta, 70 veces 7, nos da a entender que pues ni siquiera debemos de llevar la cuenta de cuántas veces tenemos que perdonar a alguien. ¿Usted perdona? Porque usted va a decir, pues ya le pedí perdón. No, otra vez, perdónenle, pero ahora sí que es un perdón sincero. Si no quiere. Y si no quiere, pues ya va a estar en él. Pero Dios va a ver su corazón de usted. Y como le digo, ese es el conducto que puede ser que esta persona va a sorprender y va a decir, ya ni con reclamo, ya ni me hizo cara fea, porque lo va a ver con ojos diferentes y va a decir, hay algo en él que ahora sí cambió, que este perdón se sintió diferente, va a decir él. Porque hoy podemos aprender que vamos a pedir perdón y nuestra mirada va a ser un reflejo de ese amor y ese perdón. Muchas veces, a veces decimos, voy a hacer esto, pero tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué haría Cristo? Y es lo mismo, ¿qué haría Cristo? Él me perdona. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que perdonar. Y como le digo, es difícil, pero no imposible, porque hoy lo dice Dios. Y en esta carta pues nos muestra que Pablo, usado por Dios, le dice a Filemón, vas a recibir a Onésimo y lo vas a recibir como un hermano más. Dice el 20, 21 y 22, si hermano, tenga yo alguno provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dios nos dice, hermanos, que nuestra mirada refleje su amor y con obediencia sincera, porque esto pues era algo que pedía Pablo, pero al final tenía que ser obediente Filemón a esta carta que Dios le había mandado. Y es lo mismo que dice Dios hoy a nuestras vidas: sé obediente y perdona, porque yo lo hice por ti. Y muchas veces, hermanos, si usted deja que ese perdón siga en su vida, vienen enfermedades y se vuelve amargura, y de ahí Dios lo va a sacar, porque Él solo lo hace. Pero no dejemos que pues esas raíces de amargura ahora se queden en nuestro corazón. Es el tiempo correcto para perdonar a las personas. Y igual, como le decía, como la canción, si también nosotros estamos fallando, porque usted puede decir, Dios, pero estoy haciendo todo, estoy diezmando, voy a tu casa, ayudo a los demás. Veíamos que Filemón al comienzo de la carta habló una característica espectacular de Filemón. Decía, tienes ese amor y fe, eres hospitalario y generoso, pero ahora que estamos terminando, podemos ver que a Filemón le faltaba perdonar por lo que él había hecho a aquella persona, Onésimo. Y como le digo, posiblemente Filemón dijo, nunca me voy a encontrar más a mi esclavo, porque pues huyó. Pero mire, dirían por ahí, el mundo es tan chiquito que Filemón recibió la carta de Pablo porque era su amigo, era un colaborador. También Filemón conocía a Dios y era colaborador ya de Pablo. Pero imagínense, un día llegue una carta a su casa
y que aquel que llegue con esa carta sea el que le haya hecho algo en el pasado, y que esa misma carta que hemos leído sea Dios diciendo: reciba a mi hijo en mi casa, en tu casa, y no solamente perdónalo, sino ahora hazlo sentir como un hermano, porque pues ahora es parte de la familia. Como le digo, yo al leer esto, yo sí le dije a Dios: gracias por esta palabra. Y sé que no es difícil. Y sé que tú eres el único que nos va a ayudar. Y aquella persona. Y puede ser que usted diga: no, ya perdoné. Pero posiblemente pueda pasar algo más y llegue una persona que cause otra vez. Y como le digo, no solamente fuera o en la propia familia, sino también dentro de la iglesia. Hay muchos que pues vienen a la casa de Dios, pero pues sin querer o sí hubo algo y usted dice: no, sí, de lejitos veo al hermano o a la hermana. Pero hoy es el tiempo de una reconciliación. Dios lo quiere para nuestras vidas, y más siendo como hijos de Dios, porque ya la mayoría de nosotros ya tenemos muchos años. Ahorita los que estamos aquí en la casa de Dios, y bueno, los que nos están viendo la transmisión, también es algo, y puede ser que ellos tengan poco de conocer a Dios, pero pues, como le digo, todos venimos con heridas, no porque cometimos algo, sino también heridas por lo que nos hicieron las personas del pasado. Pero hoy nos dice: Dios, perdona, porque yo lo hice por ti, y tú lo puedes hacer, y es algo que yo te mando que hagas. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Y no me diga el nombre de esa persona. No voy a acabar. Hoy no va a acabar, dice el hermano. Deja estar con mi lista. Pero vamos a orar, y díganle en esa oración el nombre de esta persona. Y como le dije, si usted no se lo ha encontrado, lo va a pasar. Y díganle a Dios a través de esta oración: Señor, cuando yo me encuentre de nuevo con esta persona, quiero verlo con ojos diferentes. Y tú me estás diciendo: míralo de una forma diferente. Y Señor, si tú ya lo alcanzaste, y si Él también viene con ese plan de pedirme perdón, que cuando lo hagamos juntos, lo podamos recibir como un hermano. Y si aún no es, aún no lo es, Señor, y si yo soy el conducto, ayúdame a ser ejemplo. Porque como le digo, puede ser que sí sea usted el conductor y sea ahí. Porque usted dice: ay, yo le he predicado mucho, si no quiere. Pero si es esa persona correcta, pues ahí está, hermanos, un alma más y un miembro más de la iglesia, de la familia de Cristo. Cierra sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque tú eres tan bueno y nos das pues lo que necesitábamos. Señor, hoy te pido por mis hermanos. Sé que muchos de nosotros hemos venido a este lugar y escuchando la palabra hemos dicho: sí, he dicho eso, perdono, pero no olvido. Pero hoy tú nos enseñas, Señor, que lo podemos hacer. Te agradecemos porque tú perdonaste nuestras vidas, nos hiciste nueva criatura y todas las cosas han pasado. Por eso hoy te pido que aquella persona que ha lastimado, o esas personas que han lastimado a mis hermanos, que cuando ellos tengan este encuentro nuevamente con esta persona, lo puedan ver con ojos diferentes, con un reflejo de tu mirada a través de nosotros, con un testimonio que pueda hablar tu amor, Señor. Sana el corazón de mis hermanos, amado Salvador, pero que ellos también puedan hoy pedir perdón sinceramente, y que al mencionar o al estar pensando el nombre de esta persona, ellos puedan decir: yo perdono
a esta persona por lo que hizo, porque hoy tú lo mandas para ser obediente y quiero ser una obediencia sincera, Señor. Porque puede pasar muchas cosas, mañana no sabemos si vamos a estar. Y no queremos irnos con este resentimiento de decir, le hubiera pedido perdón. Por eso hoy te pido que tú nos des la fuerza, la palabra correcta, Señor, y que mis hermanos puedan tener ese amor tuyo y que al momento de ese encuentro nuevamente con esta persona pueda hasta decirle Dios te bendiga y te amo en el nombre de Jesús. Y tú encárgate de él, Señor, y como lo decíamos, si somos el conducto para que esta persona te conozca, ayúdanos también, Señor, a presentarte como su único y suficiente Salvador, y que también ellos puedan venir a tus pies y recibirlo como un hermano más. También, Señor, si hemos tenido roces con alguno de nuestros hermanos en la iglesia, es el momento, Dios, para reconciliarnos, porque tú vienes pronto, vienes por una novia, Dios, sin arrugas, sin mancha. Y también, Señor, para tener una comunión contigo limpia, Señor, porque puede ser que estamos pasando por algo y no entendemos por qué no nos has contestado, y puede ser que sea ese estorbo el que no he sabido perdonar. Por eso hoy te pido que mis hermanos, Señor, puedan tener ese perdón y puedan tener, Padre, esa valentía de decir, ya perdoné y ahora haz tú la obra. Gracias, Señor, porque hoy hablas en nuestras vidas y sé que vas a hacer algo grande y vamos a tener testimonios grandes de lo que tú has hablado el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, y porque sé que tú vas a ayudarnos, Señor, a este proyecto, estas transiciones que tenemos que tomar, Señor, para poder seguir siendo tus hijos, Señor, y tener ese buen testimonio. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.